Cuando me miré en el espejo y vi aquella pancita comenzando a aparecer, casi me desmayo. Pensé que era hinchazón, menopausia, un castigo, cualquier cosa, menos un embarazo. ¿Y con quién? Con el novio de mi nieta. Todavía hoy me da un escalofrío solo de recordarlo. ¿Alguna vez has cometido un error tan grande que el propio espejo parece mirarte con desprecio? Pues así fue. Así comenzó mi infierno, y de una extraña manera, también mi redención. Mi nombre es Efigenia Ramírez, pero aquí en San Pedro de los Pinos, en el interior de Guanajuato, todos me llaman Doña Fía. Tengo 59 años, y un corazón que ha recibido más golpes que un tambor en fiesta de pueblo. Crié a 2 hijas, enterré a un marido bueno y cansado de la vida. Aguanté la soledad, la lengua viperina de las vecinas y las cuentas que nunca cuadraban. Y justo ahora, cuando creí que la vida me dejaría en paz, el destino me jugó la peor de las pasadas, una que no se puede ocultar ni de una misma. Sé que parece una locura, una mujer de mi edad involucrándose con un muchacho joven, guapo, lleno de futuro, pero el amor, o lo que sea este fuego, no pide permiso. Llega como el viento caliente del desierto, de repente, levantando polvo, revolviéndolo todo por dentro y dejándote sin aire. Al principio era inocente, una conversación en la cocina, un café, una risa tonta. Él se llamaba Luis, el novio de mi nieta Rafaela. Venía a ayudar con las cosas del rancho, a cambiar el gas, a arreglar la cerca, a cargar sacos de maíz. Yo veía en él la juventud que la vida ya me había quitado. Pero la soledad... la soledad es una compañía peligrosa. Una noche, el silencio pesó más que la razón, y lo que era conversación se convirtió en tacto, lo que era cariño se convirtió en pecado. Desde entonces, vivo entre el miedo y la esperanza. Miedo de ser recordada como la abuela que se perdió, esperanza de ser vista como mujer, una mujer que todavía siente, todavía sueña, todavía tiene derecho a equivocarse y a rehacerse. Cuando llegó el retraso, me aferré a la negación. Es la edad, pensé, pero la prueba no mintió. Embarazada. Una vieja embarazada del novio de su propia nieta. Pasé días encerrada, mirando el espejo como si pudiera encontrar allí una explicación. No la encontré. Solo encontré a una mujer cansada, asustada y viva. Cuando conté la verdad, Rafaela me miró con tanto odio que sentí que el suelo desaparecía. Gritó, lloró, me llamó de todo lo que no vale y se fue. Mi hija mayor también me dio la espalda. Me quedé sola, con la barriga creciendo y la culpa creciendo a la par. La gente del pueblo no perdonó. Cuchicheaban en las esquinas. Se reían a mis espaldas. Luis desapareció. Dijeron que se fue a Ciudad de México para olvidar el escándalo. Y yo me quedé. Me quedé para enfrentar la vergüenza, para llevar al hijo que el mundo me decía que no debía tener. Samuel nació fuerte, con ojos claros y una sonrisa mansa. El único que nunca me juzgó. Hoy, a los 64 años, lo miro corriendo en el patio y entiendo que, de alguna forma, aquel error también me salvó, porque en el fondo, lo que viví no fue solo un pecado, fue el precio de haber intentado vivir de verdad, aunque fuera demasiado tarde. El aire en la sala estaba tan denso que parecía que se podía cortar con el cuchillo que había usado para pelar naranjas más temprano. El olor cítrico todavía flotaba, una burla dulce y vibrante contra el pesado silencio que se había instalado entre nosotras. Mi hija, Sofía, sentada al borde del sillón de terciopelo gastado, retorcía un pañuelo en sus manos, con los nudillos blancos. A su lado, mi nieta, Rafaela, mantenía los brazos cruzados sobre el pecho, una muralla de 18 años, con la barbilla en alto y los ojos oscuros chispeando con una impaciencia que era pura juventud. Ellas esperaban. Yo había convocado esta reunión, había dicho que era algo de vida o muerte, y ahora las palabras estaban atrapadas en mi garganta, como piedras de río. Mi corazón, un viejo tambor cansado, latía desacompasado contra mis costillas. Miraba mis manos, arrugadas y manchadas por el sol y por una vida de trabajo duro, y me preguntaba cómo podían haberme llevado a este punto. La verdad que yo cargaba era un monstruo, uno que, una vez suelto, devoraría todo lo que conocíamos como familia, antes de liberar a esa bestia, antes de confesar la traición que cambiaría nuestras vidas para siempre. Te pido un instante de tu atención. Sé que lo que estás a punto de escuchar es una historia que desafía el entendimiento, una confesión que rasga el velo de lo que se considera decente. Si las historias reales, por más dolorosas que sean, encuentran un lugar en tu corazón,
te pido que consideres suscribirte a este canal. Al hacerlo, no solo me das fuerzas para continuar, sino que ayudas a garantizar que voces como la mía, provenientes de los rincones olvidados del mundo, no se pierdan en el silencio. Ahora, volvamos a aquella sala, al momento en que mi vida, como yo la conocía, estaba a punto de terminar. Entonces, mamá, la voz de Sofía rompió el silencio, más afilada de lo que pretendía. Nos llamaste aquí. Rafaela perdió su clase en la universidad. ¿Qué es tan importante? Rafaela descruzó los brazos y se inclinó hacia adelante. Es sobre Luis, ¿verdad, abuela? No me contesta desde hace días. ¿Le pasó algo? ¿Está bien? Su nombre. Luis. El sonido fue como un golpe físico, y tuve que agarrarme a la mesa de centro para no flaquear. Los ojos de Rafaela, llenos de genuina preocupación por su novio, eran 2 dagas clavadas en mi conciencia. ¿Cómo podía decírselo? ¿Cómo podía mirar a esa niña, a la que ayudé a criar, y decirle que el hombre que amaba, que él, que nosotros? Respiré hondo. El aire parecía raspar mis pulmones. Luis, se fue, mija. Rafaela frunció el ceño. ¿Se fue? ¿A dónde? ¿Por qué? No me dijo nada. No va a volver, dije, mi voz un susurro ronco. Sofía se levantó, la preocupación en su rostro transformándose en irritación. Mamá, ¿qué está pasando? Nos estás asustando. ¿Cómo sabes eso? ¿Hablaste con él? Era ahora. El precipicio estaba frente a mí. Ya no había a dónde correr. Levanté la mirada, encontrando primero los ojos confusos de mi hija, luego los angustiados de mi nieta. Sí, dije, la palabra saliendo con un sabor a cenizas. Hablé con él. Hice una pausa, reuniendo el último resquicio de valor que me quedaba. Se fue por mi culpa. Rafaela rió, un sonido sin alegría. ¿Por tu culpa? Abuela, eso no tiene sentido. Él te adora. Siempre dice que eres la abuela que nunca tuvo. Es más que eso, Rafaela. Mi voz tembló, y sentí las lágrimas calientes finalmente escapar, trazando caminos salados en mi rostro envejecido. Mamá, por el amor de Dios, habla de una vez, insistió Sofía, su paciencia agotándose. Cerré los ojos por un segundo, y luego los abrí, forzándome a mirarlas. La vergüenza era un fuego que me consumía por dentro. Estoy embarazada, dije. El mundo se detuvo. El tic-tac del viejo reloj de péndulo en la pared sonó como martillazos en un yunque. Sofía ahogó un grito, llevándose la mano a la boca. Rafaela solo me miraba, su expresión una máscara de incredulidad. ¿Embarazada?, repitió Rafaela, la palabra extraña y deforme en sus labios. Pero, ¿cómo? Tienes casi 60 años. ¿De quién? Y entonces lo peor, la parte que lo rompería todo. Miré directamente a mi nieta, el amor de mi vida, y pronuncié la sentencia que nos condenaría a todos. El hijo que estoy esperando. Tragué saliva, el nudo en mi garganta casi asfixiándome. Es de Luis. El grito de Rafaela no fue de rabia, sino de un dolor tan puro y crudo que partió lo que quedaba de mi corazón en 1000 pedazos. Y en ese instante, lo supe. Lo peor no era lo que iba a pasar. Lo peor ya había pasado. Antes de aquel grito que resuena en mis noches hasta hoy, yo era otra persona. O tal vez, era la misma, solo que adormecida. Mi nombre es Efigenia Ramírez, pero desde que tengo uso de razón, en San Pedro de los Pinos, soy doña Fía. Nací y me crié aquí, en este pequeño pueblo de Guanajuato, donde las casas de adobe se aferran a las colinas áridas, como si tuvieran miedo de ser arrastradas por el viento seco del altiplano. La vida aquí está regida por el sol, la cosecha y las campanas de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Tengo 59 años. Cuando me miro en el espejo manchado de mi baño, veo el mapa de mi vida grabado en mi rostro. Las líneas alrededor de mis ojos cuentan las noches en vela cuidando de mis hijas enfermas, y más tarde, de mi esposo, Arlindo, cuando el cáncer lo consumió lentamente. Las arrugas en mi frente son las preocupaciones por las cuentas, por la sequía que castigaba el maíz, por el futuro incierto. Mi cabello, antes negro como la obsidiana, es ahora una maraña de plata y nieve, casi siempre recogido en un moño apretado en la nuca. Me casé con Arlindo a los 17 años. No fue por amor, fue lo que se esperaba. Era un hombre bueno, pero duro, de pocas palabras y gestos aún más raros. El trabajo en el campo lo endureció por fuera y por dentro. Tuvimos 2 hijas, Sofía y Elena. Las crié, las vi crecer, casarse y darme nietos. Arlindo se fue hace casi 10 años, dejando un silencio en la casa que, al principio, era ensordecedor.
pero con el tiempo se convirtió en una compañía familiar, casi cómoda. Mi vida se resumía a una rutina inmutable: despertar antes del sol, preparar el café, cuidar de mis gallinas y de la pequeña huerta en el fondo. 2 veces por semana hacía tamales y dulce de calabaza para vender en la plaza del mercado. Mis manos, que un día soñaron con tocar el piano, aprendieron a moldear la masa de maíz con una precisión que venía de la necesidad, no de la pasión. Los días eran largos e iguales, marcados por el sol que se movía lentamente por el cielo azul pálido. Yo era la abuela de todos, la mujer que daba consejos, que conocía el mejor té para el dolor de estómago, cuya puerta siempre estaba abierta. Era un pilar, una figura de respeto y estabilidad. Nadie, ni siquiera yo, veía a la mujer detrás de la abuela, la mujer que, por la noche, acostada en la cama vacía, sentía una soledad tan vasta como el desierto de Sonora. Una mujer cuyo cuerpo, aunque envejecido, todavía guardaba ecos de deseos y anhelos que yo creía muertos y enterrados junto con mi marido. No era una mujer mala. Nunca lo fui. Seguía las reglas. Iba a misa los domingos. Rezaba mi rosario todas las noches. Creía en el orden de las cosas: nacer, crecer, casarse, tener hijos, envejecer y esperar la muerte en paz. El amor romántico, la pasión que ciega, el deseo que consume. Eso era para las telenovelas que las vecinas veían, para las canciones de amor que sonaban en la radio, para las jóvenes, como mi nieta Rafaela, no para mí, no para doña Fía, la viuda respetable de San Pedro de los Pinos. El espejo me mostraba una abuela, y durante años fue solo eso lo que vi. El error fue creer que el espejo contaba la historia completa. Rafaela era el sol de mi casa, la hija de Sofía, mi primogénita. Nació cuando yo ya tenía 41 años, y desde el primer momento en que la sostuve, un bebé pequeño y llorón, sentí un amor feroz, casi primitivo. Creció bajo mis cuidados mientras Sofía y su marido trabajaban en la ciudad vecina de León. Fue en mi regazo donde aprendió las primeras palabras. Fue agarrada de mis manos que dio sus primeros pasos vacilantes en el patio de tierra. Tenía el fuego de la juventud, inteligente, terca, con sueños que eran demasiado grandes para San Pedro. Quería ser arquitecta, construir puentes y edificios que tocaran las nubes. Consiguió una beca para la universidad en Guanajuato, e iba y venía todos los días, trayendo a mi casa tranquila el ruido del mundo de afuera, historias sobre profesores, proyectos, la vida vibrante de la ciudad. Su cabello largo y oscuro volaba cuando reía, y sus ojos, del color del chocolate amargo, brillaban con una esperanza que yo ya había olvidado cómo era sentir. Fue ella quien trajo a Luis a nuestra vida. Apareció una tarde de domingo, hace poco más de un año. Rafaela lo trajo a almorzar. Lo recuerdo parado en la puerta, recortado contra la luz fuerte del sol, pareciendo tímido y un poco fuera de lugar. Era alto, con hombros anchos de quien trabaja con las manos. Tenía la piel bronceada por el sol, el pelo castaño que le caía sobre la frente y los ojos más amables que había visto, de un tono claro de miel, casi verdes bajo la luz adecuada, y la sonrisa. Su sonrisa era un desastre, lenta, un poco torcida, pero genuina, una sonrisa que llegaba a los ojos y parecía iluminar todo a su alrededor. «Abuela, este es Luis», dijo Rafaela radiante, sosteniendo su mano. «Luis, esta es mi abuela, la mejor cocinera de todo México». Él estrechó mi mano. La suya era grande y callosa, pero el contacto fue sorprendentemente suave. «Es un honor, señora. Rafaela habla de usted todo el tiempo. Era de un pueblo vecino. Trabajaba con su padre en un pequeño taller mecánico. No tenía los mismos sueños grandiosos de Rafaela de ir a la universidad, pero poseía una inteligencia práctica, una calma que equilibraba la energía inquieta de mi nieta. La miraba con una adoración que era imposible no notar, y, para mi alivio, era respetuoso, educado, un buen muchacho. Era todo lo que yo quería para mi nieta. Ese día, y en los muchos que siguieron, lo veía solo como el novio de Rafaela, una pieza bonita y bienvenida en el rompecabezas de nuestra familia. Se adaptó fácilmente. Ayudaba a mi yerno a arreglar la cerca. Escuchaba con paciencia las historias de mi tiempo. Elogiaba mi comida con un apetito sincero. Traía una energía masculina a la casa, que no era la presencia opresiva de Arlindo, sino algo más ligero, más amable. Me caía bien, genuinamente.
Sentía un cariño maternal por ese muchacho que parecía haber venido para hacer feliz a mi nieta. Lo observaba, feliz por ella. Nunca, ni en el más profundo y sombrío de mis pensamientos, imaginé que aquel muchacho, con su sonrisa dulce y sus ojos de miel, estaba destinado a ser mi ruina y, paradójicamente, mi salvación. La transición fue sutil, casi imperceptible. Comenzó con pequeñas cosas, gestos de amabilidad que se acumularon lentamente, como el polvo fino que el viento sopla del desierto y se asienta en cada grieta. Rafaela, con la pesada rutina de la universidad, pasaba menos tiempo en casa durante la semana. Pero Luis continuó apareciendo. Rafa me dijo que el portón de enfrente está atascado, doña Fía, decía, ya con una caja de herramientas en la mano. Vine a echar un vistazo. Oh, pasé cerca del mercado y recordé que a usted le gusta el pan dulce de la panadería La Espiga. Le traje unos para el café. Se convirtió en una presencia constante y tranquila. Mientras yo estaba en la cocina, preparando el almuerzo, él estaba en el patio, arreglando algo. El sonido de sus herramientas, el golpe de un martillo, el chirrido de un destornillador, se convirtió en parte de la banda sonora de mi casa. Arregló el portón roto, el grifo que goteaba en la cocina, el techo de la terraza que amenazaba con ceder. Eran tareas que mi yerno siempre prometía hacer, pero nunca tenía tiempo. Tareas que Arlindo habría hecho con un gruñido, como si fuera una carga. Luis las hacía con una sonrisa, silbando una melodía cualquiera. Después del trabajo, no se iba de inmediato. Se sentaba en la mecedora de la terraza, al lado de la mía, mientras el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja y morado. Yo le ofrecía un vaso de agua de Jamaica o un café fuerte y conversábamos. Al principio, las conversaciones eran sobre Rafaela. Me contaba sobre sus proyectos, sobre cómo era la alumna más brillante de su clase. Sus ojos brillaban de orgullo cuando hablaba de ella. Y yo, a mi vez, contaba historias de la infancia de Rafaela, de sus travesuras, de su corazón generoso. Hablábamos de ella como si fuera el centro de nuestro universo. Y en cierto modo, lo era. Pero poco a poco, las conversaciones cambiaron. Empezamos a hablar de nosotros mismos. Me contó sobre su madre, que murió cuando él era un niño, y sobre la difícil relación que tenía con su padre, un hombre tan silencioso y duro como lo había sido Arlindo. Habló de su sueño de tener su propio taller, no solo para arreglar coches, sino para construir cosas, para crear con las manos. Yo, que no compartía mis pensamientos más íntimos con nadie desde nunca, me encontré contándole sobre mi juventud, sobre los sueños que tenía antes de casarme. Le conté cómo amaba dibujar, pero mi padre dijo que eso no era cosa de una mujer decente. Le conté sobre la soledad que sentía en la casa grande y vacía. Las palabras simplemente salían, fluyendo como un río represado que finalmente encontró una brecha. Él no me juzgaba, solo escuchaba. Asentía con la cabeza, sus ojos de miel fijos en los míos, con una comprensión que iba más allá de su edad. No veía a doña Fía, la abuela, la viuda. Veía a Efigenia, a la mujer. Y eso, esa simple validación, era más peligroso que cualquier veneno. Estaba siendo vista, tal vez por primera vez en décadas. Y Dios mío, qué bien se sentía. La soledad es una criatura extraña. Durante años, fue mi compañera constante, una silueta silenciosa sentada en la silla vacía de la mesa del comedor. Me había acostumbrado a su presencia. Había aprendido a moverme por las habitaciones de mi casa sin tropezar con ella. La soledad era el zumbido bajo en mis oídos en medio de la noche, el peso extra en mi lado de la cama, la ausencia de una voz que respondiera a la mía cuando hablaba sola, un hábito que adquirí después de que Arlindo se fuera. Mi matrimonio no fue un camino de rosas. Arlindo era un proveedor, un hombre de deber, pero el afecto era una moneda rara en nuestra casa. Nuestros días estaban llenos de trabajo, nuestras noches de cansancio. El amor, si es que existió, se desgastó con el tiempo, reemplazado por una rutina funcional, un respeto mudo. Cuando murió, sentí la pérdida de la compañía, de la familiaridad, pero no lloré la pérdida de un gran amor. Lloré la pérdida de lo que podría haber sido. Con el paso de los años, el luto se transformó en una resignación pacífica. Me convencí de que mi vida estaba completa. Crié a mis hijas, vi nacer a mis nietos. Mi papel estaba cumplido. La parte de mí que era mujer, la que deseaba un toque, una palabra de cariño, una mirada que me viera como algo más que madre y abuela, fue encerrada en un baúl polvoriento en el ático de mi corazón. Tiré la llave, pero Luis, sin saberlo, encontró esa llave.
Su presencia en mi casa comenzó a llenar los espacios vacíos. Su risa resonaba por los pasillos donde antes solo había silencio. El olor a grasa y metal de sus manos se mezclaba con el olor a canela y maíz de mi cocina. Traía vida, y esa vida comenzó a despertar algo en mí. Recuerdo una tarde en la que se fue la luz. La noche cayó rápidamente, envolviendo a San Pedro en una oscuridad profunda, salpicada solo por las estrellas. Estaba encendiendo velas cuando llegó Luis, trayendo una linterna. Rafaela estaba en la ciudad, estudiando para un examen. «Vine a ver si estaba bien», dijo, su voz tranquila en la penumbra. Terminamos sentados en la terraza, la luz parpadeante de una vela entre nosotros, proyectando sombras danzantes en nuestros rostros. Hablamos durante horas. Me contó sobre la primera vez que vio a Rafaela en la plaza y cómo sintió que su corazón se iba a detener. Yo le conté sobre el día en que nació Sofía, el dolor y el miedo transformándose en el amor más abrumador que jamás había sentido. Esa noche, bajo el manto de estrellas, la diferencia de edad entre nosotros pareció desaparecer. Éramos solo dos almas compartiendo historias, miedos y sueños en la oscuridad. Él no era el novio de mi nieta, y yo no era su abuela. Éramos un hombre y una mujer. Cuando volvió la luz, las luces de la calle se encendieron abruptamente, arrancándonos de aquel capullo íntimo. Parpadeamos, desorientados, como si nos hubieran pillado infraganti. Se levantó para irse, y por un instante, un deseo salvaje e irracional de pedirle que se quedara me atravesó. Lo sofocé de inmediato, la culpa helada instalándose en mi pecho. Esa noche, acostada en la cama, la soledad volvió con una fuerza abrumadora, pero ahora tenía un nombre y un rostro. Era la ausencia de Luis. Y me di cuenta, con un terror que me heló los huesos, de que el baúl en el ático de mi corazón ya no estaba cerrado. La tapa estaba entreabierta, y los fantasmas de mis deseos olvidados estaban comenzando a escapar. Nuestras conversaciones en la terraza se convirtieron en un ritual. Eran mi secreto, mi refugio. Me decía a mí misma que era inocente, que era solo una amistad improbable, una abuela solitaria y un muchacho amable. ¿Qué mal podía haber en eso? Yo lo estaba ayudando, ofreciéndole la sabiduría de una vida. Él me estaba ayudando, ofreciéndome compañía y una mano fuerte para los trabajos de la casa. Era un intercambio justo, pero me estaba mintiendo a mí misma. Las confidencias se hicieron más profundas. Dejó de filtrar sus frustraciones con su padre, la sensación de estar atrapado en San Pedro, su miedo a no ser lo suficientemente bueno para Rafaela y sus sueños grandiosos. Me mostró sus vulnerabilidades, las grietas en su fachada de muchacho fuerte y tranquilo. «A veces siento que estoy corriendo en círculos, doña Fía», confesó una tarde, mirando las colinas lejanas. «Mi padre quiere que me haga cargo del taller, que me case, tenga hijos y muera aquí, y amo a Rafa. La amo más que a nada. Pero a veces, cuando habla de construir edificios en lugares que solo he visto en fotos, me siento pequeño, como si la estuviera reteniendo». Yo lo escuchaba, y mi corazón se rompía por él, y por mí, porque lo entendía. Yo también me sentí pequeña, atrapada en una vida que no elegí por completo. «No eres pequeño, Luis», dije, mi voz más suave de lo que pretendía. «Tienes un corazón del tamaño del mundo, y construyes cosas todos los días. Arreglas lo que está roto. Eso es más importante que cualquier edificio alto». Se volvió hacia mí, y en sus ojos había una gratitud, una conexión que me asustó. No solo escuchó mis palabras, las absorbió. Me estaba convirtiendo en su confidente, la persona a la que recurría cuando el mundo parecía demasiado pesado. Y yo, a mi vez, me aferraba a ese papel con una necesidad desesperada. Rafaela, inmersa en su mundo de proyectos y exámenes, no se daba cuenta del cambio. Para ella, la relación entre su novio y su abuela era algo dulce y reconfortante. «Luis te adora, abuela. Dice que eres la persona más sabia que conoce», me dijo una vez, sonriendo, sin tener la menor idea de la peligrosa telaraña que se estaba tejiendo justo delante de sus ojos. Cada confesión de Luis era un hilo más en esa telaraña, cada consejo mío, un nudo más apretado. Estábamos construyendo un mundo solo nuestro, un espacio secreto hecho de palabras y miradas compartidas en la penumbra de la terraza. Un mundo donde las reglas de afuera, las reglas de edad, de familia, de lealtad, no parecían aplicarse. Sabía que estaba cruzando una línea, la delgada línea entre el cariño maternal y algo más. Cada vez que guardaba un secreto suyo que debería pertenecer a Rafaela, daba un paso hacia el lado equivocado de esa línea. Me convertí en cómplice de sus dudas,
guardiana de sus miedos, estaba robando pedazos de su intimidad que, por derecho, pertenecían a mi nieta. Y la parte más enfermiza era que a una parte de mí no le importaba. Sentirme necesaria, sentirme importante para él, era como beber agua después de toda una vida de sed. Y seguí bebiendo, ignorando el hecho de que el agua estaba envenenada. Sucedió una tarde de agosto, durante la temporada de lluvias. Una tormenta violenta se desató sobre San Pedro, convirtiendo las calles de tierra en ríos de lodo y el cielo en un espectáculo aterrador de rayos y truenos. Estaba en la cocina, intentando cerrar una ventana vieja y atascada, cuando un viento fuerte me la arrancó de la mano, golpeándola contra la pared y rompiendo uno de los cristales. Grité, más de susto que de dolor, y retrocedí, con el corazón desbocado. En ese preciso momento, Luis entró corriendo por la puerta trasera, empapado de pies a cabeza. «Doña Fía, vi caer un rayo cerca de aquí. ¿Está usted bien?» Sus ojos recorrieron la cocina y se posaron en el cristal roto y en mi mano, donde un pequeño corte comenzaba a sangrar. Antes de que pudiera decir nada, estaba a mi lado. «Se ha cortado», dijo, con voz urgente. Me tomó del brazo y me llevó hasta el fregadero, abriendo el grifo y dejando que el agua fría corriera sobre el corte. Su tacto era firme, pero gentil. Podía sentir el calor de su mano a través de la manga de mi vestido, y un escalofrío recorrió mi cuerpo, algo que no tenía nada que ver con el frío de la lluvia. Me quedé quieta, paralizada, mientras él limpiaba la pequeña herida con un cuidado y una concentración que eran casi reverentes. Estaba tan cerca que podía oler la lluvia en su pelo y en su camisa mojada, un olor a tierra y ozono. Podía ver las gotas de agua en sus pestañas, la forma en que sus labios se contraían ligeramente mientras se concentraba. Mi corazón martilleaba en mi pecho, un ritmo frenético que parecía hacer eco del trueno de afuera. El tiempo pareció ralentizarse. El mundo se redujo a ese pequeño espacio en mi cocina, al sonido de la lluvia y del agua corriendo, y al tacto de su mano en mi piel. Cuando terminó de limpiar, no soltó mi brazo, levantó la vista, y sus ojos de miel se encontraron con los míos. Y fue ahí donde sucedió, la chispa. No fue una mirada de preocupación de un muchacho por una señora mayor. Fue algo diferente. Había una pregunta en sus ojos, una vulnerabilidad, una intensidad que me robó el aliento. Y supe, con una certeza aterradora, que él sentía lo mismo que yo. La electricidad en el aire no venía solo de la tormenta. Nos quedamos así por un segundo que pareció una eternidad, atrapados en esa mirada. Debería haberme apartado. Debería haberle dado las gracias y haber terminado el momento. Debería haber hecho 1000 cosas que la abuela de Rafaela haría, pero no las hice. En cambio, mi otra mano, por voluntad propia, se levantó y tocó su rostro, apartando un mechón de pelo mojado de su frente. Mi piel arrugada contra su piel joven y lisa. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero fue un terremoto. Él cerró los ojos por un instante, como si mi tacto fuera a la vez un alivio y un dolor. Luego los abrió de nuevo, y lo que vi allí me aterrorizó y me emocionó. Era deseo, puro y simple, y el reflejo en mis propios ojos, lo sabía, mostraba exactamente lo mismo. Soltó mi brazo lentamente, como si se estuviera alejando de una llama. El momento se rompió, el hechizo, deshecho, pero el daño ya estaba hecho. La línea no solo había sido cruzada, había sido incinerada, y los dos lo sabíamos. A partir de ese día, la inocencia, incluso la fingida, ya no era una opción. Después de aquel día, la casa se sintió diferente. El aire estaba cargado con lo no dicho. Cada mirada, cada palabra intercambiada entre Luis y yo, tenía un peso nuevo, una capa de significado oculto. La guerra que se instaló dentro de mí era brutal y no me daba tregua. La conciencia, mi parte sana, gritaba desesperada. «Efigenia, ¿qué estás haciendo? Este es el novio de tu nieta, la niña que criaste. Eres una abuela, una viuda, una mujer de respeto. Detén esto ahora». Me aferraba a esa voz, intentaba obedecerla. Comencé a crear distancia. Cuando Luis aparecía, me ocupaba en la huerta, o decía que me dolía la cabeza y necesitaba descansar. Dejé de ofrecerle café. Mantuve nuestras conversaciones cortas y centradas en asuntos triviales: el clima, la cosecha, la salud de la vecina. Lo llamaba formalmente muchacho en lugar de Luis. Él se dio cuenta, por supuesto. La confusión en sus ojos era dolorosa de ver. Intentaba entender qué había cambiado. «¿Hice algo malo, doña Fía?», preguntó una vez, encontrándome en el gallinero mientras recogía los huevos. «No», respondí bruscamente sin mirarlo. «Solo estoy cansada. Son los achaques de la edad».
Era una excusa pobre, y ambos lo sabíamos. Cada vez que lo alejaba, sentía una punzada de dolor, una sensación de pérdida que era ridícula e inapropiada. La otra parte de mí, la mujer que había enterrado viva, luchaba con la ferocidad de quien se está ahogando. Susurraba en mis oídos durante las noches de insomnio. ¿No mereces un poco de felicidad? ¿Un poco de atención? Toda la vida has cuidado de los demás. ¿Quién ha cuidado de ti? Él te ve, te escucha. Es tan malo sentirse viva de nuevo. Esa voz era seductora. Me recordaba la sensación de su tacto, el calor en sus ojos, la electricidad en el aire. Me hacía recordar que debajo de las arrugas y el pelo blanco todavía había un corazón que latía, un cuerpo que sentía. Me miraba en el espejo y libraba una batalla conmigo misma. Veía el rostro de una anciana y sentía asco de los sentimientos que bullían dentro de mí. ¿Cómo podía desear a un hombre con edad para ser mi hijo? ¿El novio de mi nieta? La vergüenza me quemaba por dentro, un fuego lento y torturante. Rezaba. Me arrodillaba en el suelo frío de mi habitación, el rosario entre mis dedos temblorosos, e imploraba a Dios y a todos los santos que arrancaran ese sentimiento de mí. Pedía perdón por pensamientos que ni siquiera me atrevía a verbalizar. Pero las plegarias parecían rebotar en el techo y volver a mí, vacías. La peor parte era cuando Rafaela estaba en casa. Verla con Luis, abrazándolo, besándolo con la inocencia de la juventud, era una tortura. Unos celos feos y venenosos, que nunca había sentido en mi vida, se enroscaban en mi estómago. Les sonreía, les ofrecía limonada, y por dentro estaba gritando. Me odiaba a mí misma por sentir aquello. Odiaba a Luis por hacerme sentir aquello. Y, Dios me perdone, por un instante fugaz, odié a Rafaela por su felicidad fácil e inconsciente. La guerra interna me agotaba. Apenas comía, apenas dormía. Vivía en un estado de alerta constante, aterrorizada por mis propios sentimientos. Estaba perdiendo. La parte de mí que anhelaba la vida, el tacto, la conexión, estaba ganando terreno, y sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que me rindiera por completo. La rendición llegó una noche de sábado, a finales de septiembre. Había una fiesta en la plaza del pueblo, la celebración anual del santo patrón de San Pedro. Fuegos artificiales, música, puestos de comida. Sofía y su marido llevaron a los nietos más pequeños. Rafaela había ido con sus amigas de la universidad, y Luis debería haber ido con ella, pero no fue. Poco después del anochecer, cuando los primeros fuegos artificiales comenzaron a explotar en el cielo, oí un golpe en la puerta trasera. Era él. Parecía agitado, los ojos brillando con una intensidad que me hizo retroceder un paso. Peleé con Rafa, dijo sin rodeos. Una pelea estúpida. Sobre el futuro, sobre que no tengo ambición. Entró sin ser invitado, pasándose la mano por el pelo en un gesto de frustración. Ella no entiende. Cree que no quiero nada de la vida. Pero sí quiero. Solo que no quiero la vida que ella quiere. Debería haberlo echado. Debería haberle dicho que eso era un problema suyo y de mi nieta y que no quería involucrarme. Pero no lo hice. En cambio, la voz egoísta dentro de mí susurró: «Ha venido a ti. Siéntate, Luis. Te haré un té», dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Mientras el agua se calentaba, él caminaba de un lado a otro en mi cocina, desahogándose. Habló sobre la presión que sentía, sobre el miedo a perderla, sobre la sensación de que eran de mundos diferentes. Y yo escuché, como siempre hacía, pero esta vez había algo diferente en el aire. La casa estaba vacía, la ciudad, distraída por la fiesta. Estábamos solos en nuestro pequeño mundo. La radio de la cocina estaba encendida a bajo volumen, tocando viejas canciones románticas. Una melodía lenta y melancólica comenzó a sonar, una canción que había bailado con Arlindo en nuestra boda. Luis dejó de caminar y me miró. La ira en su rostro se había disipado, reemplazada por una profunda tristeza. «Doña Fía», dijo en voz baja, «¿por qué es usted la única persona que parece entenderme?» Se acercó. La distancia entre nosotros disminuyó hasta que solo nos separaban unos pocos centímetros. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, su olor, una mezcla de jabón, sudor y la frustración de la noche, llenó mis pulmones. «No lo sé», susurré, incapaz de apartar la mirada. La música flotaba a nuestro alrededor, y entonces hizo algo impensable. Extendió la mano. «Baile conmigo», dijo. No fue una pregunta, fue una súplica. Mi cerebro gritaba «no».
pero mi cuerpo se movió por su cuenta. Mi mano encontró la suya, y en el segundo en que nuestros dedos se entrelazaron, la guerra dentro de mí terminó. Había perdido, o tal vez había ganado. Me acercó a él. Su otra mano se posó delicadamente en mi cintura. Mi mano libre fue a su hombro, y bailamos, allí, en mi cocina, bajo la luz amarilla de la bombilla desnuda. Bailamos. Fue un baile lento, torpe. No había bailado en décadas, pero no importaba. Mi cuerpo recordaba, mi corazón recordaba. Apoyé mi cabeza en su pecho y pude oír los latidos fuertes y rápidos de su corazón, o tal vez eran los míos. Cerré los ojos. Por primera vez en años, no era la viuda, la madre, la abuela. Era solo una mujer en los brazos de un hombre. Cuando la música terminó, no nos separamos. Él levantó mi rostro con la mano, sus dedos amables en mi barbilla. Me miró profundamente a los ojos, y vi todo allí, la confusión, el deseo, la culpa, la misma tormenta que asolaba mi alma, y entonces me besó. No fue un beso de pasión abrumadora, sino algo más complejo. Fue tierno, vacilante, casi triste, un beso de reconocimiento, de dos almas solitarias que se encontraron en el lugar y el momento equivocados, y yo se lo devolví. Le correspondí con toda el hambre y la nostalgia de una vida entera. En ese beso sellé mi destino, y el suyo, y el de mi nieta. La puerta del infierno se había abierto, y yo entré de buena gana. Lo que siguió fue un período de locura febril. Vivíamos una doble vida, tejida con mentiras y encuentros furtivos. El peligro constante de ser descubiertos añadía una intensidad, una urgencia a cada momento que pasábamos juntos. El pecado, descubrí, tenía un sabor peligrosamente dulce. Nuestros encuentros ocurrían en las grietas de la vida cotidiana, en las tardes en que Rafaela tenía clases hasta tarde, en las noches en que dormía en casa de una amiga para estudiar. Él llegaba por la puerta trasera, silencioso como un fantasma, y el mundo exterior dejaba de existir. Mi casa, antes un santuario de rutina y soledad, se transformó en nuestro nido secreto. La cocina donde bailamos se convirtió en nuestro escenario. La terraza donde conversábamos se convirtió en nuestro refugio. Y mi habitación, la habitación que había compartido con mi marido durante más de 30 años, la habitación donde había dormido sola durante una década, se convirtió en el escenario de mi traición. Con Luis me sentía joven de nuevo. Me miraba no con el respeto debido a una matriarca, sino con el deseo de un hombre por una mujer. Trazaba las arrugas de mi rostro con sus dedos y decía que eran hermosas, que contaban mi historia. Elogiaba mi cuerpo, un cuerpo que yo consideraba gastado y sin atractivos, con una admiración que me hacía sonrojar como una niña. Florecí bajo su atención. Empecé a cuidarme más. Pasé a usar un labial discreto, a soltar mi pelo del moño apretado, a usar los vestidos un poco más coloridos que estaban guardados en el fondo del armario. Mi hija, Sofía, se dio cuenta. «Se la ve más ligera, mamá. ¿Se siente bien?», preguntó un día. Yo solo sonreí y dije que era el aire de la primavera. Pero la culpa era una sombra constante. Cada vez que Rafaela llegaba a casa, feliz y ajena a todo, y me abrazaba, sentía como si mi piel estuviera en llamas. Cuando hablaba de su futuro con Luis, de los hijos que tendrían, de la casa que construirían, cada palabra era una puñalada en mi pecho. Yo sonreía, asentía, y por dentro, la podredumbre de mi mentira me consumía. «Esto está mal», le susurraba a Luis en la oscuridad, después de que el deseo se calmara y la realidad volviera a infiltrarse por las rendijas. «No podemos seguir con esto». «Lo sé», respondía, su voz ahogada contra mi cuello. «Pero tampoco puedo parar. Lo que siento por ti no tiene sentido, pero es lo único que parece real últimamente. Estábamos atrapados en nuestra propia telaraña, adictos a lo que nos destruiría. Me convertí en una actriz hábil. Frente a la familia, era la misma doña Fía de siempre, la abuela cariñosa. Pero cuando estaba sola, el peso del secreto me aplastaba. Evitaba ir a la iglesia, pues no soportaba la idea de arrodillarme ante el altar con el alma tan sucia. Vivíamos en un tiempo prestado, un paraíso robado, y como en todo paraíso construido sobre una mentira, sabía que la serpiente no tardaría en aparecer, solo que no imaginaba la forma que tomaría. San Pedro de los Pinos es un lugar donde las paredes tienen oídos y las cortinas de las ventanas tienen ojos. Un secreto aquí tiene la misma esperanza de vida que un helado bajo el sol de julio, y nuestro secreto, por muy cuidadosos que fuéramos, comenzó a filtrarse por los bordes. La primera en notarlo fue doña Elodia,
mi vecina de al lado. Una mujer cuya principal ocupación en la vida era observar la vida de los demás desde la ventana de su cocina, que tenía una vista perfecta de mi patio trasero. Ella y yo manteníamos una relación cordial, intercambiando chismes inofensivos sobre el precio de los tomates o el nuevo cura de la parroquia. Un día, en el mercado, me detuvo. Sus pequeños ojos negros brillaban con una curiosidad maliciosa. «Fía», comenzó, ajustándose el chal en los hombros. «Ese muchacho de tu nieta, Luis, es muy servicial, ¿no?» Mi corazón dio un vuelco. «Sí, Elodia, un buen muchacho. Me ayuda mucho con la casa. Mucho, de verdad», continuó, enfatizando la palabra, mucho. «He visto su camioneta ahí en tu casa a horas curiosas, incluso cuando la joven Rafaela está en la ciudad. Es bueno ver que la juventud de hoy todavía respeta a los mayores». Había un sobreentendido en sus palabras, un veneno dulce que instiló con una sonrisa. Sentí que la sangre huía de mi rostro. Le di las gracias bruscamente y me alejé, pero sentí su mirada en mi espalda. El veneno de Elodia se extendió. Pronto, comencé a notar los cuchicheos, las mujeres en la fila de la panadería que se callaban cuando me acercaba, los hombres sentados en la plaza que me miraban de una forma diferente, una mezcla de desdén y curiosidad lasciva. Nadie decía nada directamente, pero la acusación estaba en el aire, densa y sofocante. «La gente está hablando», le dije a Luis una noche, el pánico creciendo en mí. «Se están dando cuenta. La vecina vio tu camioneta». Él se encogió de hombros, pero vi la tensión en su mandíbula. «Deja que hablen. ¿Qué saben ellos? Ven a un joven ayudando a una señora. No hay nada de malo en eso». «No entiendes, Luis. Aquí, la reputación de una mujer es todo lo que tiene. Y estoy perdiendo la mía». El miedo comenzó a corroer el placer. Cada golpe en la puerta me hacía saltar. Cada coche que pasaba despacio por la calle me dejaba en pánico. La casa, que había sido nuestro refugio, comenzó a parecer una prisión de cristal. Rafaela, por suerte, estaba en una burbuja. Centrada en los exámenes finales, pasaba la mayor parte del tiempo en la biblioteca de la universidad. No oía los susurros, no veía las miradas. Todavía me veía como su abuela amada e intocable. Su inocencia era mi tortura diaria. La tensión nos estaba volviendo descuidados. Una vez, él dejó su chaqueta en mi mecedora. Sofía la encontró cuando vino a visitarme. «Uy, ¿la chaqueta de Luis está aquí? ¿Pasó por aquí hoy?», preguntó casualmente. «Sí, él vino a arreglar el canalón. Debió de olvidarla», tartamudeé con el corazón en la boca. Ella no sospechó nada, pero el susto fue suficiente para dejarme temblando durante horas. Estábamos jugando con fuego en un campo de heno seco. Los susurros de San Pedro eran las primeras chispas, y yo sabía que el incendio era inevitable, solo que no sabía cuán devastador sería. Mi cuerpo, que conocía tan bien en sus ritmos y dolores, comenzó a traicionarme. Al principio, fueron cosas pequeñas, un cansancio que se instalaba en mis huesos, más profundo que la fatiga habitual del trabajo, una náusea matutina que atribuía a algo que comí. Mis senos se volvieron sensibles y doloridos, una molestia que ignoré como otro achaque de la edad. Llevaba años en la menopausia. La menstruación, esa compañera mensual, y a menudo incómoda, me había dejado en paz hacía casi una década. La idea de un embarazo era tan absurda, tan fuera del reino de lo posible, que ni siquiera se me pasó por la mente. Era una abuela de 59 años. Las mujeres de mi edad no se quedan embarazadas. Es una ley de la naturaleza. Pero mi cuerpo no parecía conocer esa ley. Los síntomas se intensificaron. Ciertos olores, como el del café fuerte que amaba, comenzaron a revolverme el estómago. Sentía mareos al levantarme demasiado rápido. Empecé a tener antojos de comidas extrañas, como mangos con chile en polvo, en medio de la noche. «Está pálida, mamá», dijo Sofía, observándome con preocupación. «Debería ir al doctor Mateo». «No es nada, mija. Solo el calor», mentía, apartando sus preocupaciones. Lo último que quería era que un médico me examinara. La negación era una manta cálida y cómoda. Me aferraba a ella. Era el estrés. Era la culpa. Era mi edad alcanzándome. Cualquier cosa, menos la verdad impensable. El momento de claridad, o mejor dicho, de terror puro, llegó de una fuente inesperada. Doña Elodia, mi vecina chismosa, la encontré en la pequeña tienda del pueblo. Estaba comprando limones, con la esperanza de que la acidez calmara mi estómago. Me miró de arriba a abajo, sus ojos de pájaro brillando. «No te ves bien, Fía»,
estás pálida. Y, perdona mi indiscreción, pero pareces un poco hinchada. Me sonrojé, sintiéndome expuesta. Es solo hinchazón, Elodia. Ella rió, un sonido agudo y desagradable. Es gracioso. Me recuerdas a mi prima Inés cuando se quedó embarazada a los 48. Todos pensaron que era un tumor, pero no, era un niño sano. Un milagro, dijeron. Tienes los mismos síntomas. Náuseas, cansancio. Se inclinó, bajando la voz a un susurro conspirador. ¿No me digas que Dios ha decidido darte un milagro tardío? La sugerencia pretendía ser una broma maliciosa, una forma de humillarme, pero sus palabras no me hicieron reír. Cayeron en mi estómago como una piedra de hielo. Un milagro tardío. Salí de la tienda sin comprar los limones, con el corazón latiendo descontroladamente. Sus palabras resonaban en mi mente. Náuseas, cansancio, hinchazón. De repente, las piezas del rompecabezas encajaron, formando una imagen monstruosa. Corrí a casa, cerré la puerta con llave y me miré en el espejo de la habitación. Me quité el delantal, luego el vestido. Me quedé allí, en enaguas, examinando mi cuerpo. Mi vientre, generalmente flácido por la edad y los 2 embarazos, parecía sutilmente más firme, más redondeado. Mis senos estaban innegablemente más grandes. No podía ser. Era imposible. Pero el miedo, una vez plantado, echa raíces profundas, y la semilla que Elodia había plantado, aunque fuera por maldad, estaba comenzando a brotar en un pánico ciego y abrumador. Mi cuerpo no me estaba traicionando con los achaques de la edad, me estaba traicionando con el más improbable y aterrador de los milagros. La idea de comprar una prueba de embarazo en San Pedro era impensable. La única farmacia del pueblo era administrada por el sobrino de doña Elodia. Comprar una prueba allí sería lo mismo que publicar un anuncio en el tablón de la iglesia. Necesitaba ir a otro lugar, donde nadie me conociera. A la mañana siguiente, inventé una excusa. Le dije a Sofía que necesitaba ir a Irapuato a comprar una tela especial para los manteles del altar de la iglesia, un encargo del padre Miguel. Era una mentira plausible, algo que se esperaría de mí. El viaje en autobús fue una tortura. Cada bache del vehículo en la carretera polvorienta parecía revolverme el estómago y los nervios. Miraba por la ventana el paisaje árido de Guanajuato, pero no veía nada. Mi mente era un torbellino de negación y pánico. Esto es ridículo, Efigenia. Estás haciendo el tonto. Comprarás esa prueba, dará negativo y te reirás de todo esto. Pero no podía creer en mis propias palabras. Llegué a Irapuato, una ciudad grande y ruidosa que me dejó desorientada. Encontré una farmacia grande, una de esas modernas, con luces brillantes y pasillos interminables. Me sentí pequeña e invisible, que era exactamente lo que quería. Pasé varios minutos caminando por los pasillos, fingiendo buscar champú y jabón, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que la joven cajera podía oírlo. Finalmente, reuní valor. Encontré la sección de pruebas de embarazo. Había docenas de ellas, en cajas coloridas y alegres que se burlaban de mi desesperación. Tomé la más barata, escondiéndola debajo de una pastilla de jabón, y fui a la caja. La chica apenas me miró. Pasó los productos por el lector, dijo el total, y me entregó la bolsa. Para ella, yo era solo una clienta más, pero para mí, esa pequeña bolsa de plástico parecía pesar una tonelada. Llevaba mi posible futuro, mi ruina. No podía esperar hasta llegar a casa. La ansiedad era un bicho que me roía por dentro. Encontré un baño público sucio en la estación de autobuses. Me encerré en uno de los cubículos, con las manos temblando tanto que apenas pude abrir la caja. Las instrucciones parecían escritas en otro idioma. Las leí y releí, mi cerebro negándose a procesar la información simple. Finalmente, con el corazón en la garganta, hice lo que tenía que hacer. Luego, la espera, los 3 minutos más largos de mi vida. Me senté en la tapa del inodoro, mirando el pequeño objeto de plástico en mi mano como si fuera una bomba de relojería. El olor a desinfectante del baño me daba náuseas. El sonido de los autobuses llegando y saliendo afuera parecía venir de otro planeta. El tiempo se acabó. Con los ojos nublados por el miedo, miré la pequeña ventana de la prueba, y allí estaban, 2 líneas. 2 líneas rosas, nítidas, inequívocas. Positivo. Un sonido extraño escapó de mi garganta. Un gemido de animal herido. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. El mundo se inclinó sobre su eje. Me agarré a la pared del cubículo para no caer. Embarazada, a los 59 años, del novio de mi nieta. La palabra ya no era una broma maliciosa de una vecina. Ya no era un miedo irracional.
Era una verdad grabada en 2 líneas rosas en un trozo de plástico, en el baño sucio de una estación de autobuses. En ese momento, en la soledad de aquel cubículo fétido, lloré por mi estupidez, por mi debilidad, por la vida que acababa de destruir. Lloré por mi nieta, que no merecía esta traición, y lloré por el pequeño ser que crecía dentro de mí, una vida inocente nacida del más terrible de los pecados. El viaje de regreso a San Pedro fue una mancha borrosa. Ya no era doña Fía, era una mujer que cargaba un secreto que la aniquilaría. Volví a casa y entré en un estado de letargo. Los días siguientes se mezclaron en una niebla gris de miedo y náuseas. Me movía por la casa como una autómata, realizando mis tareas diarias por puro instinto. Alimentaba a las gallinas, regaba la huerta, barría el suelo, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, atrapada en el baño de aquella estación de autobuses, mirando fijamente las 2 líneas rosas. El secreto era una presencia física, un peso en mi pecho, una bola de plomo en mi estómago. Apenas podía comer. La comida sabía a cartón. El sueño se me escapaba. Pasaba las noches en vela, mirando el techo, mientras los escenarios más terribles se desarrollaban en mi mente. ¿Cómo se lo contaría? La imagen del rostro de Rafaela contorsionándose de dolor y traición me atormentaba. La decepción en los ojos de Sofía, el desprecio de toda la ciudad. Sería una paria, una vergüenza para mi familia, la mujer que destruyó la felicidad de su propia nieta. Y Luis. Tenía que decírselo a Luis. La idea de tener esa conversación me llenaba de un pavor helado. ¿Qué haría él? Era tan joven. Tenía poco más de 20 años. Toda su vida estaba por delante. Un hijo, a esa edad, con la abuela de su novia, era una sentencia. Lo había acorralado. Había arruinado sus sueños tanto como los míos. Vino a verme 2 días después de mi viaje a Irapuato. Llegó sonriendo, trayendo una bolsa de mangos frescos, mis favoritos. Mi estómago se revolvió, pero no fue por el embarazo, fue por la culpa. Le traje esto, dijo, poniendo los mangos en la mesa de la cocina. Están dulces como la miel. Se inclinó para besarme, un gesto que se había vuelto natural entre nosotros, pero me aparté. No, dije, mi voz débil. La confusión nubló su rostro. ¿Qué pasa? ¿Sigue enfadada conmigo por lo de los vecinos? Negué con la cabeza. No podía mirarlo a los ojos. Fui al fregadero y abrí el grifo, fingiendo lavarme las manos. Tenía que decirlo. Ahora. Cada segundo de silencio era una capa más en la mentira. Luis, empecé con voz temblorosa. Tenemos que hablar. Se apoyó en la pared, cruzando los brazos, la expresión ahora seria. La escucho. Respiré hondo, buscando un valor que no poseía. Las palabras no venían. ¿Cómo se dice algo así? ¿Cómo se anuncia el fin del mundo? Me di la vuelta para encararlo, forzándome a encontrar sus ojos de miel. Y entonces, las palabras salieron, despojadas de cualquier delicadeza, crudas y terribles. Estoy embarazada. El tiempo se detuvo. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una máscara de shock absoluto. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Solo me miraba fijamente, como si hubiera empezado a hablar en una lengua alienígena. ¿Embarazada? Logró decir finalmente, la palabra un soplo de incredulidad. Pero, ¿cómo? Eso no es posible. Es posible, dije, la voz firme por primera vez. La adrenalina del miedo me sostenía. Hice una prueba. No hay duda. Se pasó la mano por el pelo, un gesto de desesperación. Comenzó a caminar de un lado a otro en la cocina, el mismo lugar donde habíamos bailado, el mismo lugar donde todo comenzó. No, 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 repetía, negando con la cabeza. Esto no puede estar pasando. Y entonces se detuvo y me miró, y por primera vez no vi deseo ni cariño en sus ojos. Vi pánico, vi a un joven acorralado, y vi acusación. ¿Estás segura?, preguntó, y la pregunta no dicha flotaba en el aire. ¿Estás segura de que es mío? La pregunta me golpeó como una bofetada. La sugerencia de que yo, una mujer de 59 años que no se acostaba con un hombre desde hacía una década, pudiera estar con otro. El dolor fue tan agudo que me robó el aliento. No seas ridículo, Luis, dije, la voz helada. Claro que es tuyo. No dijo nada. Solo siguió mirándome, el pánico en sus ojos transformándose en algo feo. Miedo. Miedo de mí, de la situación, del futuro. Y en ese momento lo supe. Supe que estaba sola. El paraíso robado se había transformado en un infierno solitario, y yo era su única habitante. La reacción de Luis en mi cocina fue solo el principio.
El shock inicial dio paso a un pánico que lo consumió por completo. No era un mal hombre, todavía lo creo. Era solo un muchacho, un niño, enfrentado a una consecuencia de proporciones adultas, una consecuencia que nadie podría prever. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, su voz casi un gemido. No dijo «¿Qué va a hacer usted?», y por un breve instante, una chispa de esperanza se encendió en mí. Vamos, tal vez lo enfrentaríamos juntos, pero la chispa se apagó rápidamente. No lo sé, respondí honestamente. Solo sé que no podemos seguir mintiendo. Tenemos que contar la verdad. La palabra verdad lo hizo retroceder como si le hubiera mostrado una serpiente. ¿Contar la verdad? ¿A quién? ¿A Rafaela? ¿Está loca? Eso la va a matar. ¿Y qué sugieres, Luis? ¿Que esconda la barriga durante 9 meses? ¿Que diga que el bebé apareció por obra del Espíritu Santo? Mi voz estaba cargada de un sarcasmo amargo. No lo sé. Necesito pensar, gritó, la desesperación haciendo que su voz subiera. Comenzó a caminar en círculos de nuevo, con las manos en la cabeza, como un animal enjaulado. Mi vida se acabó. Mi padre me va a matar. Y Rafaela. Dios mío, Rafaela. Se detuvo y me miró, y lo que vi en su rostro partió lo que quedaba de mi corazón. Ya no había amor, ni siquiera deseo. Solo había resentimiento. Me miraba como si yo fuera la personificación de su peor pesadilla. ¿Por qué tuvo que pasar esto?, susurró, más para sí mismo que para mí. Se suponía que era solo. No se suponía que fuera esto. Se suponía que era ¿qué? ¿Una aventura? ¿Un pasatiempo para un joven confundido y una vieja solitaria? Las palabras no dichas dolían más que cualquier insulto. Todo lo que pensé que teníamos, toda la conexión, toda la comprensión, tal vez fuera solo una ilusión en mi cabeza. Para él, tal vez yo solo fui un desvío, un error, y ahora el error tenía un precio que no estaba dispuesto a pagar. «Tengo que irme», dijo, moviéndose hacia la puerta. «Necesito aire, necesito pensar». «Luis, espera», lo llamé. «No podemos simplemente huir de esto». Se detuvo en la puerta, pero no se volvió para mirarme. «No estoy huyendo», mintió. «Solo necesito tiempo». Y entonces se fue. La puerta trasera se cerró tras él, y el silencio que dejó era más pesado y opresivo que cualquier otro que hubiera conocido. Me quedé allí, en medio de mi cocina, con el olor de los mangos que trajo todavía en el aire. Me quedé allí durante mucho tiempo, hasta que el sol se puso y la oscuridad llenó la habitación. Comprendí, con una claridad brutal, que el nosotros que me dio una breve esperanza no existía. Solo había yo y el secreto que crecía en mi vientre. Luis no necesitaba tiempo para pensar. Necesitaba tiempo para desaparecer. Luis no necesitó mucho tiempo. 2 días después, la noticia se extendió por San Pedro como un reguero de pólvora. Rafaela llegó a mi casa, con el rostro hinchado de tanto llorar, el cuerpo temblando. «Desapareció, abuela», sollozó, arrojándose a mis brazos. Sentí una náusea de culpa tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Su padre dijo que hizo una maleta en medio de la noche, tomó todo el dinero que tenía y se fue. Dejó una nota diciendo que necesitaba tiempo, que se iba a la Ciudad de México a probar suerte. Me abandonó. La abracé, acariciando su cabello, susurrando palabras de consuelo que sonaban falsas y huecas en mis propios oídos. Cada lágrima que derramaba era por mi culpa. Cada sollozo de su corazón roto era una acusación contra mí. Era un monstruo, consolando a la víctima de mi propio crimen. «Calma, mija, calma», decía, mientras mi mundo interior se derrumbaba. «Quizás vuelva. Solo está confundido». Pero sabía que no volvería. Esta era su solución. Huir, dejar todo atrás. Su familia, su pueblo, a Rafaela, y a mí, y al hijo que llevaba. Era la salida de un cobarde, pero, en mi más oscura honestidad, no podía culparlo del todo. ¿Qué futuro tendría aquí? Un futuro de vergüenza, de burla, atado a una mujer con edad para ser su abuela. Todo el pueblo comentaba. La historia oficial era que Luis, el buen muchacho, de repente tuvo un ataque de ambición e irresponsabilidad, abandonando a su dedicada novia para perseguir sueños en la gran ciudad. La gente se lamentaba por Rafaela, la pobre niña de corazón roto. Maldecían a Luis por su crueldad. Nadie, excepto yo, sabía la verdad detrás de su silenciosa huida. Vivía en un infierno particular. Tenía que consolar a mi nieta, escuchar sus teorías sobre por qué Luis se había ido. ¿Será que ya no me amaba, abuela? ¿Será que lo presioné demasiado con la universidad? Y yo tenía que mentir, decir que la culpa no era de ella.
sabiendo que la culpa era enteramente mía. Su ausencia era un alivio y una tortura. Alivio porque la presión inmediata de enfrentarlo había desaparecido. Tortura porque su huida confirmaba mi peor miedo. Estaba completamente sola en esto. Me había dejado para enfrentar la tormenta sola. Los días se convirtieron en semanas. El cuerpo de Rafaela comenzó a sanar del dolor inicial, que dio paso a una rabia fría y a una determinación de seguir adelante. Mi cuerpo, sin embargo, continuaba su transformación implacable. Las náuseas disminuyeron, pero mi vientre comenzó a crecer, un proceso lento e innegable. Cada día, el secreto se volvía más difícil de ocultar bajo los vestidos anchos y los delantales. El tiempo se estaba agotando. Ya no podía posponer lo inevitable. La huida de Luis no resolvió el problema, solo lo pospuso, y lo hizo enteramente mío. Tendría que confesar, tendría que soltar al monstruo en la sala y ver cómo devoraba a mi familia. Los meses de otoño llegaron, trayendo un aire más frío y noches más largas. El frío fue un alivio, ya que me permitía usar chales y ropa más pesada para disimular el cambio en mi cuerpo, pero era una solución temporal. En el cuarto mes, la suave curva de mi abdomen se convirtió en una protuberancia que ni el chal más grueso podía ocultar por completo. Vivía en un estado de pánico constante. Evitaba salir de casa, inventando dolores y malestares. Cuando necesitaba ir al mercado, caminaba con la cabeza gacha, sintiendo las miradas curiosas de la gente quemándome la espalda. El chisme sobre mi enfermedad, o mi hinchazón, continuaba, pero nadie se atrevía a confrontarme directamente. La persona más difícil de engañar era Sofía, mi hija. Era observadora, práctica. Me veía todos los días. «Mamá, necesita ir al médico», insistía, la preocupación en su voz rozando la exasperación. «Está engordando de una manera extraña, solo en la barriga, y siempre está cansada. Eso no es normal. Podría ser algo serio». La despachaba con mentiras cada vez más elaboradas. «Son gases, mija. Es mi edad. Los órganos están cediendo. El doctor Mateo dijo que es retención de líquidos». Cada mentira era una palada más de tierra en la tumba que estaba cavando para mí misma. El punto de ruptura se acercaba. Lo sentía. No podría mantener esta farsa por mucho más tiempo. El bebé dentro de mí comenzó a moverse. Pequeños temblores, como alas de mariposa. Eran las primeras señales de vida, y en lugar de alegría, me traían una ola de terror. Esta vida era real. Exigiría una explicación. Decidí que tenía que contarlo. ¿Pero cómo? ¿Por dónde empezar? La enormidad de la confesión me paralizaba. Preparé el escenario en mi mente docenas de veces. Las llamaría, a Sofía y a Rafaela, para una conversación. Serviría un café. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo se empieza la frase que va a destruir la vida de tu nieta? Lo pospuse durante semanas. Cada día era una tortura. El secreto me asfixiaba. Entonces, una tarde de domingo, el destino forzó mi mano. Estábamos todos en mi casa para almorzar. Rafaela parecía más feliz de lo que la había visto en meses. Le iba bien en la universidad, hacía nuevos amigos. Estaba superando a Luis. La visión de su recuperación era a la vez un alivio y una daga en mi corazón. Estaba en la cocina, inclinada sobre la estufa, cuando mi vestido, que ya estaba apretado, se enganchó en uno de los tiradores del armario. Al darme la vuelta, la tela se estiró y uno de los botones del frente saltó, volando por la cocina. El vestido se abrió, revelando, sin lugar a dudas, mi barriga de casi 5 meses de embarazo. Y por supuesto, en ese preciso momento, Sofía entró en la cocina. Se detuvo en la puerta, la sonrisa en su rostro congelándose. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en mi vientre expuesto. Miró mi barriga, luego mi rostro, y de vuelta a mi barriga. La comprensión, el shock y el horror pasaron por su rostro en una sucesión rápida y terrible. Su boca se abrió, pero no salió ninguna palabra. El silencio en la cocina era absoluto, roto solo por el hervor de la sopa en la estufa. No dije nada, solo me quedé allí, con el vestido abierto, la prueba de mi pecado expuesta para que mi hija la viera. La hora había llegado, no por mi elección, sino por el cruel azar de un botón débil. «Mamá», susurró finalmente, la palabra cargada de una incredulidad aterrorizada. «¿Qué es eso?» Sabía que no podía mentir más. La farsa había terminado. «Sofía», dije, mi voz un hilo, «llama a Rafaela. Necesitamos hablar. Ahora». Y así fue como me encontré en aquella sala, minutos después, esperando para pronunciar mi sentencia. La sala parecía más pequeña, las paredes cerrándose sobre mí, la sopa en la estufa, olvidada,
comenzó a quemarse, llenando la casa con un olor acre que parecía el olor de mi propia vida deshaciéndose en cenizas. Pero nadie se movió para apagar el fuego. Estábamos congelados en el tiempo, en el momento que precedió a la explosión. Sofía me guió hasta el sillón, su toque mecánico, sus ojos sin apartarse nunca de mi vientre. Rafaela entró en la sala, ajena, sonriendo. «Qué bien huele, abuela. Qué...» Su voz se apagó cuando vio la expresión en el rostro de su madre y mi desesperación. «¿Qué pasó?» Y entonces comencé a hablar, las palabras que había ensayado y temido durante meses. Conté sobre la huida de Luis, y los ojos de Rafaela se llenaron de un dolor familiar. Pero entonces dije la frase que lo cambió todo. Se fue por mi culpa. La confusión en el rostro de mi nieta era casi insoportable de ver. No podía conectar las piezas. Su amada abuela y su novio desaparecido. La lógica no encajaba. Rió, un sonido nervioso. «Abuela, eso no tiene sentido». Fue cuando se lanzó la bomba. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue el más profundo que he experimentado. Era un vacío, un abismo que se abrió en medio de mi sala. Sofía ahogó un grito, llevándose la mano a la boca, sus ojos pasando de la incredulidad al horror. Rafaela solo me miraba, su cerebro tratando de procesar lo imposible. «¿Embarazada?», repitió, como si la palabra fuera desconocida. ¿De quién? Y aquí estaba, el punto de no retorno. Miré a la niña que acuné para dormir, a la que le conté cuentos y le sequé las lágrimas. La amaba más que a mi propia vida, y estaba a punto de destruirla. «El hijo que estoy esperando». Mi voz se quebró, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente brotaron. «Es de Luis». El grito de Rafaela no fue fuerte, fue un sonido rasgado, arrancado de sus entrañas, un sonido de traición pura e inimaginable. Sus ojos, que antes brillaban de amor por mí, ahora me miraban con un horror que nunca olvidaré. Era la mirada de alguien que ve un monstruo donde antes veía un puerto seguro. Se levantó, tambaleándose hacia atrás como si la hubieran golpeado físicamente. «No», susurró, negando con la cabeza. «No, tú no harías eso». Miró a Sofía, buscando negación, buscando ayuda. Pero Sofía estaba pálida como un fantasma, mirándome con una mezcla de repulsión y dolor. No había ayuda allí, solo la terrible confirmación. «¡Tú!», gritó Rafaela, el dolor transformándose en furia, la furia de un corazón que fue destrozado por las dos personas en las que más confiaba. «¡Tú! Mi abuela! ¿Cómo pudiste? En mi casa, con mi novio». Comenzó a llorar, sollozos violentos que sacudían todo su cuerpo. «Confié en ti, te lo conté todo. Y tú, estabas con él, a mis espaldas. Ustedes dos. Qué asco». Cada palabra era un golpe. No podía defenderme. No quería. Merecía cada una de ellas. «Rafaela, mija, por favor», empecé extendiendo la mano. «No me toques», gritó retrocediendo. «Nunca más me llames mija. Ya no eres mi abuela. Eres una traidora». Sofía, finalmente saliendo de su shock, se acercó a su hija. «Vámonos, Rafa. Vámonos». «No puedo entenderlo, mamá», dijo Sofía, su voz temblando de rabia y decepción, sin siquiera mirarme. «¿Cómo pudiste hacerle esto a ella? ¿A nosotras? Has destruido a esta familia». Se dieron la vuelta y se dirigieron hacia la puerta. Me quedé sentada, paralizada, viendo cómo toda mi vida se marchaba. En la puerta, Rafaela se detuvo y me miró por última vez, el rostro devastado por las lágrimas, los ojos llenos de un odio que era más doloroso que cualquier puñal. «Te odio», dijo, su voz baja y letal. «Espero que tú y ese hijo del pecado ardan en el infierno». La puerta se cerró de un portazo, y el silencio que quedó fue el sonido del fin de mi mundo. Después de que la puerta se cerró, el silencio en la casa era como un sudario. Me quedé sentada en el sillón durante horas, incapaz de moverme. El olor a sopa quemada llenaba el aire, un testimonio apestoso del desastre. Cayó la oscuridad, pero no encendí las luces. Me quedé allí, en la oscuridad, con la única compañía de los movimientos del bebé en mi vientre, un recordatorio constante y vivo de mi transgresión. En los días que siguieron, me convertí en una exiliada en mi propio pueblo, en mi propia casa. La noticia se extendió por San Pedro, con la velocidad y la devastación de una plaga. Doña Elodia debió de tener el día más feliz de su vida. La historia era tan escandalosa, tan increíble, que se convirtió en lo único de lo que la gente hablaba. La mujer que antes era respetada, la matriarca, se convirtió en la vieja sinvergüenza, la destroza hogares. La gente que antes me saludaba con un «buenos días, doña Fía»,
Ahora cruzaba la calle para evitarme. Si necesitaba ir al mercado, los susurros me seguían como un enjambre de abejas furiosas. Las mujeres me miraban con desprecio. Los hombres, con una curiosidad lasciva que me hacía sentir sucia. Mis hijas me abandonaron. Sofía no contestaba mis llamadas. Elena, mi hija menor que vivía en otra ciudad, llamó una vez, solo para gritarme, llamándome una desgracia para la familia, antes de colgar. Estaba muerta para ellas. Rafaela, supe por una vecina más compasiva, canceló su matrícula en la universidad. Ya no podía salir de casa, consumida por la vergüenza y el dolor. La noticia de que había destruido no solo su corazón, sino también sus sueños, fue quizás el golpe más cruel de todos. La soledad era total, absoluta. La casa, antes llena de vida, se convirtió en una tumba. Cada objeto me recordaba lo que había perdido. La mecedora en la terraza, la radio en la cocina, la cama vacía. Eran todos monumentos a mi traición. Hubo momentos, en las profundidades de la noche, en que la oscuridad en mi alma era tan grande que pensé en acabar con todo. La desesperación era una ola que amenazaba con ahogarme. Lo que me salvó, lo único que me mantuvo en pie, fue la vida dentro de mí. Ese pequeño ser, creciendo contra todo pronóstico, era inocente. No pidió nacer en medio de este escándalo. No tenía la culpa del pecado de sus padres. Era solo una vida, pura y nueva, y dependía de mí. Esa percepción cambió algo en mí. La vergüenza no desapareció, pero algo más fuerte comenzó a crecer a su lado. Un feroz instinto protector. El mundo podía odiarme. Mi familia podía repudiarme, pero no abandonaría a este niño. Lo traje a este mundo, y sería yo quien lo protegería. Mi exilio no sería el suyo. Me aferré a esa promesa como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. Seríamos él y yo contra el mundo. Los últimos meses de mi embarazo fueron la penitencia más larga y solitaria de mi vida. Mi cuerpo se transformó de una manera que no había experimentado en más de 30 años, pero esta vez no había alegría, ni expectación, ni un marido a mi lado. Solo estaba el peso de mi vientre y el peso de mi pecado. Me convertí en una reclusa. Salía de casa solo cuando era absolutamente necesario, en las primeras horas de la mañana, para comprar lo básico. Enfrentaba las miradas y los susurros con una máscara de indiferencia que me costaba toda la fuerza que tenía. Por dentro, cada mirada de desprecio era una pequeña muerte. Pasé los días preparando la casa para la llegada del bebé. Lavé y planché la ropita de bebé que había sido de Rafaela, guardada durante años en un baúl. El acto de tocar esas piezas minúsculas, que un día vistieron a mi nieta, era una mezcla de ternura y agonía. Estaba preparando el ajuar para su hermano, un hermano al que odiaba incluso antes de nacer. La única persona que no me dio la espalda fue la vieja partera, doña Inés, la mujer que me ayudó a traer a Sofía al mundo. Era una mujer de 90 años, arrugada como una uva pasa, con ojos que ya lo habían visto todo. Apareció en mi puerta un día, sin ser llamada. La gente habla mucho, dijo, entrando y sentándose a la mesa de mi cocina como si fuera su casa. Pero la boca de la gente es una cloaca. Lo que importa es la vida que llevas. Me examinó, sus manos callosas y expertas midiendo mi vientre. No hizo preguntas sobre el padre, no me juzgó. Solo me dio consejos prácticos, tés para la hinchazón, ejercicios para el dolor de espalda. Su aceptación silenciosa fue como un bálsamo en mis heridas abiertas. Prometió que estaría allí cuando llegara la hora. Las noches eran las peores. Acostada en la cama, sintiendo al bebé patear y moverse dentro de mí, la soledad era abrumadora. Hablaba con él, susurrando en la oscuridad. Le pedía perdón por haberlo traído a un mundo que ya lo juzgaba. Le prometía que lo amaría lo suficiente por todos los que lo odiarían. Pensaba en Luis. ¿Dónde estaría? ¿Pensaría en nosotros? ¿Sentiría algún remordimiento? ¿O simplemente había borrado San Pedro y a la vieja que arruinó su vida de su memoria? Esperaba que estuviera bien, por extraño que pareciera. El odio no me ayudaría. Solo el amor por este niño podría salvarme. El otoño dio paso al invierno. Las colinas de Guanajuato se volvieron marrones y secas. La espera era un ejercicio de resistencia. Resistencia contra la desesperación, contra la soledad, contra el juicio del mundo. Estaba esperando no solo el nacimiento de mi hijo, sino quizás una oportunidad de renacer también. La hora llegó en una madrugada fría de noviembre. Me despertó un dolor profundo y rítmico en la base de mi espalda. Era un dolor familiar, un recuerdo muscular de más de 30 años atrás. El bebé estaba en camino.
El pánico amenazó con tragarme. Estaba sola, pero entonces la promesa que me hice a mí misma y a mi hijo me dio fuerzas. Mandé al niño de la vecina, el único que todavía me hablaba, a llamar a doña Inés. La vieja partera llegó envuelta en un chal, trayendo consigo el olor de hierbas y la calma de un siglo de experiencia. Tomó el control de mi habitación, encendiendo velas, hirviendo agua, hablándome en una voz baja y tranquilizadora. El parto fue largo y difícil. Mi cuerpo de 59 años protestaba. El dolor era una marea roja que me subía y me arrastraba a las profundidades. En medio de las contracciones, los rostros de Sofía y Rafaela flotaban en mi mente, sus ojos llenos de acusación. Lloraba, no solo de dolor, sino de una tristeza abrumadora. «Respira, Efigenia», decía doña Inés, limpiando mi rostro sudoroso con un paño húmedo. «Piensa en el niño, empuja por el niño». Y eso fue lo que hice. Concentré toda mi fuerza, toda mi voluntad, en el pequeño ser que luchaba por venir al mundo. En las horas finales, ya no era la pecadora, la traidora, era solo una madre, participando en el milagro doloroso y primordial del nacimiento. Y entonces, poco antes de que saliera el sol, con un último esfuerzo que arrancó un grito de mi garganta, nació. Doña Inés lo tomó en sus manos expertas y lo limpió. La habitación se llenó del sonido más hermoso y aterrador del mundo, el llanto fuerte e indignado de un recién nacido. «Es un niño», dijo la anciana, con una sonrisa desdentada, fuerte como un toro. Lo envolvió en una manta y lo puso en mis brazos. Y miré a mi hijo. Era pequeño, arrugado, con un mechón de pelo oscuro y húmedo. Dejó de llorar y abrió los ojos. Eran grandes y claros, de un inconfundible tono miel. Los ojos de Luis. En ese momento, todo lo demás desapareció. La vergüenza, la culpa, la soledad, los susurros, el dolor de la traición. Todo se disolvió ante ese pequeño rostro. Un amor tan poderoso, tan abrumador, me llenó que sentí que mi corazón iba a explotar. Era el mismo amor que sentí por mis hijas, pero diferente. Estaba teñido de redención. Lo llamé Samuel, un nombre que significa escuchado por Dios, porque en medio de mi desesperación y silencio, sentí que Dios, de alguna manera, me había escuchado. No me dio el perdón que anhelaba, pero me dio algo mejor. Me dio una razón para continuar. Besé la frente de mi hijo, mis lágrimas cayendo sobre su rostro. «Bienvenido, mi amor», susurré. «Lo siento, y te amo». En esa habitación silenciosa, iluminada por la primera luz del alba, una nueva vida había comenzado, y tal vez la mía también. Criar a Samuel sola, a los 60 años, fue la tarea más difícil y gratificante de mi vida. Los primeros meses fueron una neblina de noches sin dormir, pañales y tomas. Mi cuerpo, que ya no estaba acostumbrado a este ritmo, me dolía constantemente, pero mi espíritu, paradójicamente, nunca se había sentido tan vivo. El mundo fuera de mi casa seguía siendo hostil. Cuando empecé a salir con Samuel, un bebé en brazos, el escándalo adquirió un rostro visible. Las miradas de desprecio se intensificaron. Podía oír los susurros cuando pasaba. «Mira, la vieja con el hijo nieto». «Qué vergüenza. Pobre niño». Cada palabra era un veneno, pero aprendí a construir una armadura alrededor de mi corazón. Miraba el rostro inocente de Samuel y encontraba fuerzas para ignorarlos. Él no merecía crecer a la sombra de mi vergüenza. Poco a poco, sin embargo, algo empezó a cambiar. Un bebé tiene un poder extraño. Su inocencia es un arma contra el cinismo del mundo. Algunas de las mujeres mayores del pueblo, que al principio fueron las más duras en su juicio, comenzaron a ablandarse. Me veían en el mercado, luchando con las bolsas y el bebé, y el recuerdo de su propia maternidad hablaba más alto que el chisme. Una de ellas, doña Carmen, que no me hablaba desde hacía meses, se acercó un día. «Es un niño bonito, Fía», dijo mirando a Samuel en mi regazo. «Parece sano». «Lo es», respondí desconfiada. Dudó, y luego dijo: «Mi nieto menor tuvo cólicos terribles. El té de anís estrellado ayudó», y se fue. Fue un pequeño gesto, pero significó el mundo. Era una tregua. Un pequeño puente sobre el abismo de juicio que me separaba de mi comunidad. Samuel creció, ajeno a todo. Era un niño feliz y curioso. Dio sus primeros pasos en el mismo patio de tierra donde Rafaela dio los suyos. Sus primeras palabras fueron «mamá» y «agua». Su risa era la música que llenaba el silencio de mi casa. Se convirtió en mi brújula, mi norte. Todo lo que hacía era por él. Continué haciendo mis tamales para vender, llevándolo conmigo en un carrito.
Algunas personas se negaban a comprarme, pero otras, tal vez por lástima o por admiración a mi persistencia, se convirtieron en clientes fieles. Mis hijas nunca vinieron a verme. Enviaba noticias de Samuel a través de la vecina compasiva, pero nunca recibía respuesta. La herida en nuestra familia seguía abierta, y no sabía si algún día cicatrizaría. Pasaron los años. 1, 2, 3. Samuel se convirtió en un niño hablador, corriendo por el patio con una energía que me dejaba exhausta y maravillada. Tenía la amabilidad de su padre en sus ojos y la terquedad de mi familia en su barbilla. Era la prueba viva de mi mayor error y, al mismo tiempo, la manifestación de mi mayor bendición. Samuel tenía casi 5 años cuando la puerta principal se abrió una tarde de verano. Yo estaba en la cocina y él estaba en el patio, jugando con un carrito de madera que le había hecho. Me di la vuelta, esperando ver a la vecina, pero quien estaba parada allí era Rafaela. Mi corazón se detuvo. Estaba diferente. Los 18 años de furia y dolor habían dado paso a una mujer de 23, con una tristeza cansada en los ojos. Estaba más delgada, y había líneas de preocupación en su frente que no estaban allí antes. Nos quedamos mirándonos en silencio durante un largo momento. El aire estaba pesado con 5 años de dolor, rabia y palabras no dichas. ¿Puedo entrar?, preguntó, su voz baja y ronca. Solo asentí, incapaz de hablar. Entró y miró alrededor de la sala, como si estuviera viendo un fantasma. Sus ojos se posaron en los dibujos infantiles de Samuel, clavados en la pared. Luego, miró por la ventana hacia el patio, donde mi hijo, su medio hermano, jugaba, ajeno a su presencia. «Es grande», dijo, con voz vacilante. «Crece rápido», logré decir. Se volvió hacia mí. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no eran las lágrimas de furia de años atrás. Eran lágrimas de una tristeza profunda y antigua. «Te odié tanto, abuela», dijo. La palabra «abuela» saliendo con dificultad. «Te odié con cada fibra de mi ser. Destruiste todo. Me destruiste a mí. Lo sé», susurré, las lágrimas finalmente corriendo por mi propio rostro. «Y no hay un día que pase en que no me arrepienta del dolor que te causé. Si pudiera volver en el tiempo». «Pero no puedes», me interrumpió, pero sin la dureza de antes. «Ninguno de nosotros puede». Respiró hondo. «Pasé los últimos 5 años llena de odio, y eso me consumió. Me enfermó. Abandoné la universidad. Me alejé de todo el mundo. El odio fue mi prisión». Hizo una pausa, mirando de nuevo al niño de afuera. «Fui a terapia. Traté de entender. Traté de seguir adelante. Y mi terapeuta me dijo que nunca sería libre mientras no confrontara la fuente de mi dolor». Me miró. «A ti». En ese momento, Samuel nos vio en la ventana. Sonrió, una sonrisa amplia e inocente, y saludó. La sonrisa de Luis. Rafaela ahogó un grito, como si le hubieran dado un puñetazo. El parecido era innegable. ¿Puedo conocerlo?, preguntó, con la voz entrecortada. Asentí. Abrí la puerta trasera y llamé. «Samuel, mijo, ven aquí un momento». Vino corriendo, con los pies descalzos sucios de tierra. Se detuvo en la puerta, mirando tímidamente a la extraña en nuestra cocina. «Samuel», dije arrodillándome a su lado, «esta es Rafaela. Es tu hermana». La palabra sonó extraña y milagrosa. Samuel miró a Rafaela con sus grandes ojos curiosos. Rafaela lo miró, y su rostro se deshizo. Se arrodilló también, quedando a su altura. «Hola, Samuel», dijo con la voz llena de lágrimas. Él no dijo nada, solo extendió su manita y le tocó el rostro, como para asegurarse de que era real. Y en ese momento, algo se rompió. La presa de dolor de Rafaela se rompió. Comenzó a sollozar, un llanto profundo y liberador. Atrajo a Samuel en un abrazo torpe, enterrando el rostro en su cabello. «Él es inocente, abuela», dijo entre sollozos, mirándome por encima de la cabeza del niño. «Él no tiene la culpa de nada. Y creo que tú tampoco». El perdón, cuando finalmente llegó, no fue una gran declaración. Fue un susurro en medio de las lágrimas. El toque de un niño. Fue el comienzo de la reconstrucción de un puente que pensé que había sido quemado para siempre. La reconciliación no fue instantánea. Fue un proceso lento y delicado, como cuidar una planta frágil. Rafaela comenzó a visitarnos. Al principio, las visitas eran cortas, extrañas. Se sentaba en la terraza, observando a Samuel jugar, y las dos conversábamos en frases cortas y cuidadosas, con miedo de pisar las minas terrestres del pasado. Estaba aprendiendo a ver a Samuel no como el símbolo de la traición, sino como un niño, su hermano. Poco a poco,
comenzó a interactuar con él. Le traía pequeños regalos, le leía cuentos. Samuel, con la aceptación pura de un niño, la adoraba. La llamaba Rafa. Su presencia en mi casa comenzó a curar las heridas. Ver el cariño genuino creciendo entre los dos era mi absolución. Un día, Sofía apareció con ella. Mi hija mayor parecía haber envejecido 10 años. No me abrazó, pero se sentó a la mesa de mi cocina, la misma mesa donde tantas veces habíamos reído juntas. Rafaela me convenció de venir, dijo, sin mirarme. Dijo que el odio nos estaba matando, y tiene razón. Finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de un dolor que reflejaba el mío. Nunca entenderé por qué, mamá, pero él hizo un gesto con la cabeza hacia Samuel, que jugaba en el suelo. Él es mi nieto, o mi sobrino, ni siquiera sé lo que es, pero es de la familia, y no podemos castigarlo por lo que hiciste. Fue el comienzo, torpe, doloroso, pero un comienzo. Poco a poco, Sofía volvió a formar parte de nuestras vidas. La dinámica era diferente, alterada para siempre. Había una tristeza, una cautela que no existía antes, pero también había un esfuerzo, una voluntad de reconstruir. Nos convertimos en una familia nueva e improbable, una abuela madre, una sobrina hermana, una hija que era a la vez hermana y tía de un niño. Era confuso, era complicado, pero era nuestro. El pueblo de San Pedro, al ver a la familia reunirse de nuevo, también comenzó a cambiar su tono. El escándalo se convirtió en una historia antigua. La realidad de una familia sanando era más interesante que el chisme de años atrás. La gente todavía recordaba, por supuesto, pero las miradas de desprecio fueron reemplazadas por una curiosidad respetuosa, e incluso, por parte de algunos, por una admiración reacia por mi resiliencia. Aprendí que el perdón no borra el pasado. La cicatriz de mi traición siempre estaría allí, en mí, en Rafaela, en Sofía. Pero el perdón permite que la vida crezca alrededor de la cicatriz, como la hiedra que cubre un muro de piedra. No quita la piedra, pero la convierte en parte de un nuevo paisaje. Y nuestro nuevo paisaje, aunque marcado por el dolor, también estaba marcado por la fuerza del amor y la increíble capacidad humana de perdonar lo imperdonable. Hoy, tengo 64 años. Me duele más la espalda y mi pelo es completamente blanco. Me siento en la misma mecedora de la terraza, pero la soledad ya no se sienta a mi lado. En su lugar, está el sonido de la risa de mi hijo de 5 años. Samuel corre por el patio de tierra, pateando una pelota con Rafaela. Ella ha vuelto a la universidad y está a punto de graduarse. Viene todos los fines de semana. Ya no es la niña de corazón roto, sino una mujer fuerte y compasiva, cuya capacidad de perdonar me humilla y me inspira todos los días. Sofía y su marido vienen a almorzar los domingos. La conversación todavía puede ser un poco forzada a veces, pero hay calidez, hay esfuerzo, hay amor, aunque sea un amor herido y remendado. De Luis, nunca más tuvimos noticias. A veces, cuando miro los ojos de miel de Samuel, una punzada de tristeza me golpea. Me pregunto si sabe que tiene un hijo hermoso, si algún día se arrepintió de haber huido. Tal vez algún día Samuel quiera buscarlo, y si ese día llega, lo ayudaré. Se merece conocer toda su historia. Sé que para mucha gente, siempre seré la mujer que cometió un pecado terrible, la abuela que se quedó embarazada del novio de su nieta. Y no se equivocan. Cometí un error que casi destruyó a las personas que más amo. La vergüenza de ello nunca me abandonará por completo. Pero cuando miro mi vida ahora, no veo solo vergüenza, veo fuerza, veo resiliencia. Veo la prueba de que incluso de los mayores errores, algo hermoso y redentor puede nacer. Mi pecado me trajo la mayor bendición de mi vida. La vida no es una línea recta, es una carretera sinuosa, llena de desvíos inesperados y acantilados peligrosos. Caí de uno de esos acantilados, pero de alguna manera sobreviví, y en el fondo del abismo encontré una nueva razón para vivir. El sol de la tarde está cálido en mi rostro. Samuel marca un gol y corre a los brazos de Rafaela, ambos riendo. Mi corazón se llena de una gratitud tan profunda que casi duele. No es la vida que planeé, no es la paz que esperaba tener en la vejez. Es algo más complicado, más confuso, pero infinitamente más real. Es mi verdad. Esta es mi historia, la historia de Efigenia Ramírez. Una historia de soledad, de un amor prohibido, de una traición devastadora y, finalmente, de un perdón improbable. Si este viaje, con todas sus imperfecciones y dolores, te ha tocado de alguna manera, te invito a dejar un comentario. Comparte tus pensamientos, tus emociones.
Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu presencia aquí es un recordatorio de que toda historia, por más rota que esté, merece ser contada, y toda voz merece ser escuchada. Gracias por escucharme.